Bienvenidos al podcast Conociendo mi biblioteca. Mi nombre es Alison Beramendi y hoy tenemos el episodio titulado ¿Cómo reducir tu porcentaje de similitud? En este episodio conoceremos sobre el proceso de revisión de similitud y su importancia. Asimismo, abordaremos los errores frecuentes que se presentan en los reportes de similitud y algunas estrategias que permitirán reducir el porcentaje de similitud. Finalmente, también brindaremos algunos tips y herramientas de apoyo para el desenvolvimiento de los estudiantes en este proceso de revisión de similitud. Nos acompaña Fátima Uceda, quien es analista senior del área de apoyo a la producción académica. Bienvenida, Fátima. Es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Alison. Gracias por la invitación. Listo. Muchas gracias también. Comenzamos con la primera pregunta entonces. Bueno, Fátima, los trabajos de investigación y tesis para la obtención de un grado académico o título profesional deben pasar por un proceso de revisión antes de su publicación en el repositorio académico. Coméntanos brevemente en qué consiste este proceso de revisión de similitud y por qué es importante. Ok, Alison. El proceso de revisión de similitud para la universidad es una forma de garantizar la originalidad de los trabajos académicos. Estamos hablando específicamente de tesis, trabajos de investigación, trabajos de suficiencia profesional que conducen a grado o título, ¿no? Y estos son publicados finalmente en el repositorio académico. Esto basado en este principio de integridad académica, y la universidad con ello busca la comprender la integridad académica como una forma de éxito en la universidad, ¿no? En el trabajo académico, el desarrollo de este principio de integridad académica en el trabajo académico. La revisión de similitud en este aspecto es clave para para reconocer la autoría propia y ajena. Esto también tiene un marco normativo. Ese marco normativo es el reglamento del RENATI, que es el Registro Nacional de Trabajos Conducentes a Grados y Títulos, y donde se establece justamente este principio y los lineamientos del principio de integridad académica, donde se responsabiliza a las instituciones, ¿no? Entre ellas las universidades, institutos pedagógicos, donde se deben implementar medidas para proteger los datos personales, propiedad intelectual y además el cumplimiento de otras normativas vigentes. Además, las universidades deben establecer criterios de evaluación y niveles de similitud aceptable en los trabajos de investigación. En ese sentido, los requisitos para el trabajo académico, de acuerdo a este reglamento, el texto del trabajo debe incluir un informe de similitud o una declaración de originalidad en las páginas preliminares con los nombres del asesor y del autor. Además, si existe una documentación sobre el desarrollo del trabajo, tales como el reporte de similitud con el documento completo del trabajo, así como las justificaciones de por qué se elige un determinado acceso en el repositorio académico, estos deben incluirse como archivos restringidos en el repositorio institucional. El proceso de revisión de similitud en sí es un proceso que consta de 2 etapas. Una primera etapa donde se revisa el porcentaje de similitud, es decir, que se cumpla el máximo aceptable, dura un día hábil. La atención de esta revisión dura un día hábil, y los trabajos que cumplen con esta primera etapa pasan a una segunda fase, que es la de análisis del reporte de similitud, y esta etapa tiene también un máximo de duración de 3 días hábiles. Entonces, después de cada etapa, el autor recibe un correo, una notificación, donde se le confirma si ha cumplido con los requisitos o donde se le indica los cambios necesarios que tiene que realizar para enviar una nueva versión del trabajo. Y aquí es importante recordar que el tiempo total del proceso de revisión va a depender de la preparación anticipada que se haya tenido en el trabajo por parte del autor antes de la entrega, ¿no? Así como de la rapidez que se tenga para realizar los cambios que se soliciten durante, por ejemplo, la primera o segunda etapa.
Gracias, Alison. Gracias, Fátima, por tu respuesta. Ahora los estudiantes, ¿no? y autores tendrán más claridad sobre este proceso de revisión de similitud y en qué consiste, ¿no? Bueno, desde tu experiencia viendo diversos casos, ¿no? Por favor, ¿puedes comentarnos cuáles son los errores más frecuentes que presentan los estudiantes en el proceso de revisión de similitud en sus trabajos académicos? Claro que sí. Bueno, entre los errores frecuentes o casos frecuentes que se presentan son la falta de citación adecuada, ¿no? No citar correctamente las fuentes o no hacerlo en absoluto. Em, en este caso, tanto autor como asesor durante la preparación del trabajo deben revisar esta falta de citación. Otro es el uso de ideas o frases de ajenos, ¿no? Sin la debida atribución, incluso si no se hace intencionalmente, puede denominarse como un plagio involuntario. Este tipo de casuística también debe revisarla el autor y asesor y se tiene muy en cuenta dentro del análisis del reporte de revisión de similitud. Luego tenemos los errores de formato, ¿no? El hecho de no seguir las normas de estilo de citación requeridas tipo APA y Triple o Vancouver dentro de la presentación del trabajo. No considerar el informe de similitud, también el hecho de repente no hacer los ajustes basados en los resultados, sea, por ejemplo, un porcentaje de similitud que supera el máximo permitido, o el hecho de repente no revisar o disminuir las similitudes significativas. Algo que también está ya de repente fuera del reporte de similitud, pero que finalmente va a generar eh, similitudes significativas, es, por ejemplo, no aportar suficiente contenido original o reflexiones propias en el trabajo. También puede ser el hecho de mezclar fuentes confiables con fuentes poco fiables y esto afecta la credibilidad del trabajo. Este aspecto, por ejemplo, no es posible detectarlo dentro de un reporte de similitud y no hay un software de detección de similitud que pueda detectarlo y en ese sentido, esa revisión la hace directamente el autor con el asesor. Muchas gracias, Fátima. El poder mencionarnos los errores frecuentes que cometen los estudiantes, ¿no? O tesistas en este proceso nos ayuda mucho a que puedan evitarse a tiempo, ¿no? En ese sentido, me gustaría pedirte, por favor, que puedas brindarnos algunos tips y recomendaciones para reducir el porcentaje de similitud en los reportes, ¿no? Y poder alcanzar, digamos, de manera óptima un trabajo limpio, por así decirlo, ¿no? Muchas gracias. De acuerdo, Alison. Sí, una de las principales acciones, por ejemplo, o estrategias que se pueden aplicar es cuando aparecen las similitudes significativas. ¿Qué es una similitud significativa? Consiste en encontrar texto continuo que es similar al texto de otra fuente y que es detectado justamente por un software de detección de similitudes, ¿no? La forma de poder corregir ello es aportando nuestras propias ideas, nuestro propio análisis, conclusiones, y esto no solamente va a reducir el porcentaje de similitud, sino además va a enriquecer el trabajo en sí. Otra recomendación es citar y referenciar correctamente, ¿no? Siempre de acuerdo al estilo de citación que requiere el programa académico. Parafrasear, reformular las ideas de otras fuentes, pero con nuestras propias palabras, ¿no? En lugar de copiarlas textualmente. No, si estamos desarrollando un texto largo, no tenemos que tener miedo de realizar citas directas, ¿no? Podemos realizar citas directas. Por ejemplo, ¿no? En los documentos jurídicos a veces se requiere de realizar citas directas, entonces sí podemos hacerlo, pero al usarlas hay que colocar siempre la cita y referencia correspondiente. También se puede diversificar las fuentes, ¿no? Utilizar una variedad de fuentes para evitar depender de pocos textos o de pocas fuentes.
evitar también el uso excesivo de frases comunes, ¿no? Usar un lenguaje más específico en lugar de expresiones genéricas, ¿no? Que puedan ser comunes en otros trabajos. Preparar la bibliografía desde el inicio, ¿no? No esperar al final del trabajo para hacerlo, ¿no? Incluir todas las referencias que se van utilizando, sistematizarlas en un gestor de referencias, de ser posible. Revisar el reporte de similitud de cada entregable. Para ello, hay que recordar que podemos generar un reporte de similitud de Safe Assign o Turnitin en UPC. Hay que recordar que todos los estudiantes tienen acceso al software de detección de similitud Safe Assign en todas las aulas virtuales, y en el caso de Turnitin, en determinados cursos donde se realizan trabajos que conducen a grado o título. Para ello hay previamente que consultar al docente si ha creado una actividad, sea para Safe Assign o para Turnitin. Si no se tiene acceso al aula virtual, para el caso de Turnitin, hay que consultar con el asesor o con el coordinador del programa académico cuál es el procedimiento a seguir para acceder a un reporte de similitud. Para ello te invitamos a visitar la página del servicio de Turnitin de UPC, donde podemos encontrar videos tutoriales para acceder, usar y entender el reporte de similitud. Verificar las similitudes significativas, ¿no? que se encuentren citadas de acuerdo con un estilo de citación. Si vamos a utilizar el estilo de citación APA séptima edición o el estilo IEEE, revisemos las guías temáticas de la biblioteca. Hay que utilizar también, podemos utilizar la lista de verificación de similitud antes de entregar nuestro trabajo al proceso de revisión de similitud para identificar cómo puedo, para que luego durante el proceso no nos vayan a devolver el trabajo por observaciones sobre esa lista de verificación de similitud. Y finalmente, utilizar los servicios de la biblioteca para poder obtener respuestas precisas a nuestras consultas sobre citación y referenciación. Esas serían las recomendaciones, Alison. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fátima, por acompañarnos el día de hoy, y gracias a nuestro público por permanecer durante el podcast Conociendo mi Biblioteca. También pueden contactarnos a través del servicio de asesorías especializadas mediante el enlace que va a aparecer prontamente en su pantalla, ¿no? Ingresando a biblioteca.upc.edu.pe/portal/asesorías, ¿no? Asimismo, como herramientas de apoyo, contamos con las guías temáticas de citas y referencias tanto en APA 7, en Vancouver y en IEEE. Podemos ingresar a estos recursos mediante el siguiente enlace: biblioteca.upc.edu.pe/guías temáticas. Asimismo, no se olviden de acompañarnos el próximo jueves 7 de noviembre a las 5 de la tarde, donde conoceremos sobre cómo crear nuestros videos para tu clase con Lumen 5. Asimismo, no olviden visitar nuestra agenda de biblioteca, en donde conocerán la programación de eventos en línea y presenciales que la biblioteca pone a disposición de ustedes. Eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto.